ongoing thing. Buenas tardes, mi nombre es Elías Ramírez Mesa, soy estudiante del doctorado en educación. Señores miembros del jurado, permítanme presentarle mi proyecto de investigación. Mi asesor de tesis es el doctor José Francisco Montoya Molina. El título de mi proyecto es el siguiente: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y fuera de ella, por los alumnos pertenecientes a la generación Z. Bien, comencemos con el tema. En el presente trabajo de investigación se ha realizado un estudio a profundidad referente al arribo de las tecnologías en el campo de la educación, aprovechando las aptitudes naturales que tienen los integrantes de la generación Z, ya que estos muchachos, siendo nativos digitales, utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de forma natural en su cotidianidad. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos presente que, además de ser un instrumento educativo, va a ser un instrumento de entretenimiento, el cual va a motivar y, de alguna manera, los educadores, los profesores, los docentes debemos de aprovechar estas aptitudes natas. ¿Para qué? Para que el estudiante obtenga un conocimiento significativo. ¿Cuál es nuestro problema? Bien, el vertiginoso avance tecnológico, el fácil acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos han avasallado, han interrumpido de forma agresiva y no podemos quedarnos a la saga. El campo de la educación debe incursionar en estas tecnologías. Debemos de aprovechar estos elementos para que dentro del aula los alumnos puedan tener este elemento y hacerlo propio. ¿Cómo justificamos nuestro proyecto? Frente a un mundo en cambio permanente, en el que se producen cambios a gran velocidad, necesitamos tener relaciones entre la sociedad y su entorno. Los retos actuales de la educación, el planteamiento de nuevas formas, nuevas iniciativas que van a tener soluciones a grandes desafíos que implican la instrucción universitaria. Los docentes debemos ser sensibles al grupo, percibir los aspectos manifiestos y latentes que manifiesta el alumno, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación acorde al tema a desarrollar, buscando que la actividad se vuelva interesante y amena. Por ello debemos realizar una planeación que nos permita controlar resultados. ¿Qué esperamos obtener? Primero, motivar para generar atención e interés en el alumno. Explicar y proporcionar la información necesaria para llevar a cabo la actividad propiciando el aprendizaje significativo. Por ello es necesario fundamentar un estudio profundo de lo que significa el avance tecnológico, específicamente en las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y la manera en que éstas inciden en los alumnos pertenecientes a la generación Z. Las técnicas y estrategias didácticas tienen que reinventarse cada vez, de tal forma que se interactúen en un diálogo continuo. Nuestro objetivo general en este proyecto es conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas interactivas que motiven el aprendizaje significativo dentro y fuera del aula por los alumnos pertenecientes a la generación Z. Nuestros objetivos particulares podemos decir que es investigar las características que definen e identifican a los alumnos. Debemos conocer sus aspiraciones profesionales, así como aprovechar las aptitudes natas que ellos tienen en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, conocer estas y utilizarlas de forma asertiva. Nuestra hipótesis es a mayor implementación de las TIC como técnicas de aprendizaje en el aula por parte de los docentes, mayor será la atracción y el interés, motivando al alumno a obtener un conocimiento asertivo.
y eficaz. Enfoquémonos en nuestro sujeto de estudio. Jóvenes universitarios inscritos en la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia, comprendida entre los 18 y los 20 años de edad. Se encuentran cursando actualmente el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia y se caracterizan por pertenecer a la generación Z. Por lo tanto, están acostumbrados a un cambio constante al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ellos han nacido con el Internet, son usuarios cotidianos de este instrumento. Por lo tanto, podemos decir que trabajar con alumnos de la generación Z en relación a las tecnologías de la información y la comunicación es un aspecto simbiótico. Los alumnos nacidos del año 2000 a la fecha, como habíamos mencionado, pertenecen a la generación Z. Son nativos digitales. Los dispositivos electrónicos son parte esencial y parte inherente de su vida. Estos dispositivos los manejan de forma natural. Redes sociales, las más utilizadas es YouTube, Instagram. Hablemos de las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación están conformadas por distintos dispositivos. Entre ellos tenemos elementos que las definen y que las configuran. Entre estos está el texto, las imágenes, los sonidos que se amalgaman en un proceso interactivo. Recibir y transmitir información de manera casi instantánea. En el campo de la educación, las tecnologías de la información y la comunicación adquieren una preponderancia. Los profesores tenemos la responsabilidad de alfabetizarnos, es decir, de conocer las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como tecnologías del aprendizaje. Estas tecnologías están íntimamente ligadas con el conocimiento temático que debe tener el profesor. Debe de instrumentar las estrategias didácticas necesarias que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación están conformados por distintos dispositivos. Entre ellos tenemos imágenes y sonidos, como habíamos mencionado. Nos permiten transmitir y procesar información de manera casi instantánea. Además, pues, nos permite tener un proceso de educación a distancia. La educación a distancia va a tener alternativas positivas, aunque claro, también hay situaciones negativas. Pero dentro de las positivas podemos resaltar que de alguna manera propician que la educación se democratice, es decir, que llegue a una mayor cantidad de alumnos, y esto tiene como beneficio el que el alumno puede tomar clases a su ritmo, en su tiempo, en su espacio. Sí requiere una actitud distinta. Entre estas actitudes está la planeación del tiempo, la autoevaluación y la autoformación por parte del estudiante. Dentro de las ventajas tenemos que el alumno se encuentra, al utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, altamente motivado. Tiene un interés por la materia de estudio, se genera un interés. Además, el alumno tiene un trabajo colaborativo, puede planificar tiempo y espacio en relación a su ritmo de aprendizaje. Dentro de las desventajas podemos mencionar que el alumno puede perder tiempo por distracción, puede perder tiempo en relación a que no conozca o no maneje de forma asertiva la plataforma o la tecnología o el instrumento utilizado. También puede ser que pues no cuente con el equipo necesario para que pueda realizar las actividades acorde al tema de estudio. Técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas que nosotros utilizamos en este proceso educativo, en el campo educativo, cobra gran relevancia. ¿Por qué cobra una gran relevancia? Porque trata de entender el comportamiento y la conducta de los seres sociales, en este caso específicamente de los alumnos pertenecientes a la generación Z. También utilizamos el método cualitativo. El método cualitativo nos va a auxiliar por tratar la parte humana,
por tratar el aspecto donde surge el conocimiento de forma instantánea, de forma espontánea, y la heurística nos ayuda a encontrar estos procesos creativos. Se va a amalgamar con la fenomenología, que intenta explicar la manera en que el ser humano aprende de forma inherente, de forma directa, a través de la observación, a través de los elementos con los que cuenta el ser humano en este proceso de adquisición del aprendizaje. La fenomenología nos va a llevar a otras características de la investigación, es decir, a otros instrumentos, como es el estudio de casos, la etnometodología, la etnografía. Nos van a auxiliar para que podamos tener una visión clara y precisa de este tema de estudio, así como los estudios de caso. La observación participativa es determinante. A través de una observación metódica podemos darnos cuenta cuánto tiempo le dedica el estudiante perteneciente a la generación Z al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Específicamente en el área educativa tenemos elementos como el entretenimiento, entre ellos están los juegos digitales e interactivos. Estos juegos digitales interactivos pueden ser una herramienta muy positiva, pero también negativa, ya que se vuelven adictivos los juegos. En este caso, el interaccionismo simbólico estudia la interacción entre el individuo y la sociedad, siendo un papel esencial para el estudio de la vida cotidiana. Esto nos lo dice Piñero y Ribeira en el año 2012. De aquí la importancia de utilizar una investigación de tipo mixta. Por un lado, la investigación cuantitativa y por otro lado, la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa nos va a arrojar a través de entrevistas, cuestionarios, nos va a arrojar resultados que nos van a permitir tener una visión global del problema estudiado. A su vez, la investigación de tipo cualitativa nos permitirá conocer el lado humano, tanto de los docentes como de los alumnos, para tener una idea clara, una idea precisa de cómo afectan, cómo intervienen en estas relaciones humanas, en estas relaciones sociales, cómo va a afectar el proceso de aprendizaje, cómo se interrelacionan los alumnos con estos dispositivos y a su vez propician la relación social humana en un trabajo de tipo colaborativo. Tenemos dentro de los instrumentos de investigación los métodos de historia de vida. Me va a permitir tener una referencia pues muy aproximada. Podremos saber cómo está definida su personalidad. Por un lado, la cuestión genética y por otro lado, el contexto donde se desarrolla. Cómo las tecnologías de la información y la comunicación han afectado y de alguna manera han guiado y han formado parte del proceso del desarrollo de la personalidad del estudiante. Dentro de estos procesos tenemos la investigación-acción. Esta plantea la relación entre lo real y lo posible en educación. Una relación entre lo que es la escuela y la sociedad, las clases y los elementos que influyen para que el alumno tenga las herramientas necesarias que le permitan incursionar de forma asertiva en estos procesos. Pues actual requiere una reforma educativa que fomente la calidad, que permita estudiar y explorar las situaciones sociales, las cuestiones económicas y la manera en que el país está impulsando el desarrollo de los implicados en este proceso. Finalmente, podemos concluir que nuestra investigación es muy importante porque incita y de alguna manera resaltamos la importancia que tiene el que el profesor se alfabetice en el aspecto tecnológico. Actualmente, debido a la situación que vivimos a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, pues la vida ha cambiado para todos los que nos dedicamos al campo de la educación. De estar en un proceso presencial, ahora estamos en un proceso de forma asincrónica con los estudiantes.
el estar de forma asincrónica nos ha forzado a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Pero esto no es negativo, porque el tener esta posibilidad nos ha implicado que el docente se prepare, busque alternativas adecuadas a los procesos educativos, busque de qué manera puede incentivar al estudiante en este proceso de obtención del conocimiento, brindándole las herramientas necesarias para que él sea exitoso en el campo profesional. La generación Z tiene características que lo definen y que son muy puntuales. Estas características son de tipo general y nos permiten tener una visión global, aunque claro, dentro de la regla pues existen las excepciones. Y no quiere decir que todos los alumnos respondan a estas características, pero se dice que los alumnos pertenecientes a la generación Z, al ser nativos digitales, tienen pues en su formación, en su esencia, el uso de las tecnologías, las cuales deben de ser aprovechadas en beneficio de la obtención de un conocimiento de tipo significativo. Tener la empatía y de alguna manera que le importe, le interese que está a su lado, que es la sociedad misma. Buscar alternativas de solución. Gracias.